una misa. Sí. Yo le dije. Bien. Controla. No, pues esto me la da. Ahí está. Vamos a comenzar. ¿Cuántos somos en el salón? 57. Ya. Muy bien. Vamos a hacerlo, a menos estar las clases conmigo van a ser por dos razones. Creo que la primera unidad tiene una competencia de cosas esenciales. Y otra es porque creemos que en el hospital al menos tenemos un extra, ¿no? En donde podamos conversar y tal vez algunas dudas que podamos tener y resolverlas. Creo que es mejor, ¿no? Que yo solo tengo pocas, que no se asusten. Vamos. Bien, el tema de hoy día es el instrumental quirúrgico. Ya ustedes probablemente han ingresado a los servicios de cirugía, tanto en hospitalización, en emergencia y en sala de operaciones. Ya han visto que el cirujano, por el servicio, los servicios de cirugía, donde forman parte del equipo, no solo cirujanos, cirugía, técnicos, internos, residentes, van a hacer este procedimiento. Y otros procedimientos que requieren un instrumental. ¿Qué es un instrumento? No sé qué instrumento es una prolongación. Vamos a decir que es una prolongación de nuestras manos, de nuestro cuerpo, para realizar alguna actividad. Si por ejemplo, si queremos hacer una sutura, solamente utilizando nuestras manos tendríamos que utilizar una aguja. Una aguja, yo he visto como ya antes como estudiante he visto cómo se suturaban las heridas utilizando una aguja de casa manual, para utilizar con la mano necesariamente la aguja tendría que estar usted conoce en casa, porque si utilizamos una aguja curva es más difícil, tendría que ser. Pero si utilizamos un instrumento, por ejemplo un agujas, el procedimiento se nos hace más fácil, pero la aguja tiene que ser curva. Entonces los instrumentos son una prolongación que nos van a ayudar a hacer que el trabajo que nuestra mente quiere hacer lo haga de forma más adecuada. Eso se ha llegado ahora al punto de llegar a lo que es la cirugía robótica. En realidad la cirugía robótica no es que el robot piense que espere como si una llaga. Es muy probable que con el tiempo, con la inteligencia artificial que se está haciendo más, con las memorias que va creando, es probable que con el tiempo sí haya un cirujano robot que opere automáticamente. Es muy probable, pero eso hay que alimentarlo, ¿no? Entonces lo que hacen los robots, los famosos Da Vinci, que probablemente han escuchado, los robots, lo que hacen simplemente es la prolongación del ser humano y hace que el cirujano ponga sus manos y esos movimientos sean más finos, lo que quiere hacer lo haga con mejor, con más exactitud, o con más precisión. Entonces, es prácticamente la dinámica muscular es un instrumento más en la evolución de la cirugía, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, los instrumentos desde la época arcaica nos han servido a nosotros para muchas cosas, pero también para lo que es en cirugía va a ser muy importante, ¿no? Muy importante y más en lo que es en las partes quirúrgicas. Por ejemplo, antes de empezar la clase, vamos a ver algo que hayan visto, para que hayan visto sus instrumental quirúrgico.
Correcto. Entonces son bastantes instrumentales. Los instrumentales podemos clasificarlo, hay varias formas de clasificarlo, pero, eso ya los dejo para que... Pero podemos decir que existen las pinzas de disección para separar, pinzas hemostáticas para ligar, coger vasitos sanguíneos y luego ligarlos, pinzas de tracción, instrumental de tracción, instrumental de disección, instrumental de hemostasia, instrumental de tracción para separar, pues instrumental de corte, ¿correcto? Instrumental de coagulación o electrocoagulación. Después, y tenemos los instrumentales, vamos a hablar de los instrumentales de la laparoscopía. Dentro de la instrumental de la laparoscopía también se pueden separar, se pueden dividir en laparoscopía de disección, hemostáticos, corte, separación. Básicamente esas áreas, ¿no? Después existen lo demás que son accesorios para diferentes, ¿no? Como una riñonera, por ejemplo, o como es un bolo, ¿correcto? Bolo, etc. Entonces, estos materiales, si ustedes han visto en la mayoría de casos, en la cirugía normal, no laparoscópica, son de acero inoxidable. Los de acero inoxidable. ¿Cuál es la razón de hacerlo acero inoxidable? ¿Por qué creen que debe ser de acero inoxidable? Para poder esterilizarlos y no se oxiden. No. Otra razón. Si ustedes se dan cuenta que la mayoría de la evolución de las tecnologías de punta lo utilizan bastante la medicina. Antes, por ejemplo, ¿qué es el acero? Algo de química básica. A ver, ¿qué es el acero? El acero, a ver, vamos a comenzar por aquí. Puede estar hablando de muchas cosas, pero de pronto algo de química básica, a ver. Doctor, el acero. Otros vamos acá. Aceros. Una aleación. Ya, muy bien. Una aleación de. En realidad. Hierro con carbono. Hierro con carbono, claro. Lo máximo. Muy bien. Química básica. Si tienes un poco de física, química básica, ¿cuáles ¿cuál es el material más duro que existe, o uno de los materiales que se ¿cuál es el material más duro, que existe en la naturaleza? ¿El diamante qué es? El hierro, el hierro puro es uno de los materiales más, unos materiales duros, a diferencia del, ¿cómo se llama?, del cobre, a diferencia de la plata, incluso del oro, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja del hierro? Se oxida, es una desventaja del hierro. Nosotros estamos teóricamente en la edad del hierro, ¿no? La segunda edad, entonces, pero este hierro, para que no se oxide, bueno, le ponen una serie de sustancias, incluido el carbono, también le echan romo, varios componentes, pero para que esa posibilidad de oxidación sea menor. Entonces, ¿y por qué? Necesitamos primero estos materiales sean utilizados frecuentemente, tienen que pasar a esterilizar en autoclave, y la esterilización en autoclave es con vapor, ¿no? Con vapor, con agua. Entonces, y acuérdense que el agua también es uno de los componentes que hace también que se pueda oxidar en el hierro. Entonces, necesita soportar esos extremos de temperaturas altas, luego la limpieza profusa, y entonces por eso se utiliza este material, el acero inoxidable. ¿Correcto? Muy bien, entonces y después tenemos otro tipo de instrumentales, que es el instrumental que estamos hablando ya que llegó con la era de la laparoscopía. Antes de la era de la laparoscopía, casi todos los instrumentales, casi todos eran de acero inoxidable, solo que algunos materiales, mangueras, ¿no?
pero por materia instrumental prácticamente. Pero con la aparición de la cirugía laparoscópica ingresan ya otros materiales. Entonces, claro, se utiliza acero inoxidable en las puntas, pero utilizamos el plástico, ¿no? ¿Cuál es la forma de plástico? Poliéster, el plástico. Pero ¿cuál es la ventaja del plástico? Que si tú pones un autoclave, para utilizar permiso de teoría básica, ¿no? Y el autoclave del plástico C, con el calor se descompone. Entonces no necesita esterilizar. Bueno, necesita otro tipo de esterilización. Y ese es el problema que hay justamente ahorita en el hospital internamente y en salud. ¿Qué ha pasado? Que no pueden esterilizar sus equipos de laparoscopía. ¿Por qué motivos? Tienen autoclave, pero no tienen porque los equipos de laparoscopía, como no pueden ser autoclavables, necesitan otro tipo de televisión. En este caso, ¿qué tipo de televisión utiliza? Hay dos formas. Uno es enzimático, que ya prácticamente no se recomienda, porque todavía puede dejar uno, y otro no se ha aceptado hacer. Pero dice, claro, ¿cómo? Plasma. ¿Correcto? Utiliza plasma. Plasma es un estilizador donde utiliza teóricamente el plasma y eso permite de que ¿cómo se llama? Estos materiales se utilicen y no pierdan su estructura, ¿no? Útil. Entonces, el esterilizador Esterra, plasma que había en el polietilenol se paralizó porque no hay repuesto. Simplemente no hay repuesto. Entonces, y en mi salud creo que era porque también faltaban los cartuchos, porque los cartuchos son un componente que están faltando. Hay un problema, ¿no? Por eso que la cirugía laparoscópica, al menos en el polietilenol, se ha restringido bastante, ¿no? Simplemente por ese motivo. Y estamos volviendo a hacer cirugías abiertas porque utilizamos instrumental que se autoclava. Bueno, ya, entonces eso es el instrumental, ¿no? Pero este instrumental se utiliza tanto en un consultorio para hacer un procedimiento menor o también puede utilizarse en una sala de operaciones, pero aquí hay que diferenciar dos conceptos claros. Uno es la cirugía menor y otro es la cirugía mayor. No hay un límite así exacto de es cirugía mayor, es de cirugía menor, ¿no? Podemos hablar de instrumentales para cirugía menor y instrumentales para cirugía. Prácticamente son los instrumentales de cirugía menor también se pueden utilizar para cirugía mayor, pero son básicos, ¿no? Pero cuando hablamos de cirugía menor, cirugía mayor, ¿qué se nos ocurre? Otra definición de cirugía menor. Ya, cirugía menor no requiere hospitalización. Ya, muy bien. Otro. En realidad no es exacto, ¿no? Si no es separado. Pero puedo decir que una cirugía menor, o sea, no voy a decir que esto es así, sino pueden intercesiones, pero vamos a hablar que cirugía menor, primero, son cirugías que necesitan generalmente anestesia local. Entonces, localizable local.
Entonces, local, ¿correcto? Y las cirugías mayores necesitan cirugía general o regional. Por ejemplo, una anestesia general, por ejemplo, cuando ponen un tubo para intubación endotraqueal, ¿correcto? Con ceborama, ¿no? O por ejemplo, una anestesia con remifentanilo, ¿no? Endovenosa. Ese es total, general. Pero también existe otra anestesia regional. Por ejemplo, cuando se hace una anestesia raquídea o epidural, a través del líquido cefalorraquídeo epidural, ¿sí? Para hacer cesáreas, ¿no? Por ejemplo, hernias, ¿no? En la espalda, digamos, la anestesia en la espalda, eso se llama anestesia regional. ¿Correcto? Puede ser raquídea o epidural. ¿Sí? Entonces son anestesias, esos procedimientos generalmente se hacen en sala de operaciones. Por lo que se hacen en sala de operaciones, generalmente se dicen cirugías mayores. ¿Correcto? Esto depende mucho de quién lo clasifique. Técnicamente, por ejemplo, una hernia es una cirugía menor de alta complejidad. Así está clasificado también. Bueno, nosotros le llamamos cirugías mayores, pero de forma general por ahora, porque se hacen en sala de operaciones. Requieren anestesia general, generalmente, o anestesia regional. Y esta anestesia lo tiene que hacer el médico anestesiólogo, normalmente. ¿Ya? ¿Lo puede hacer un médico general? Sí. Hasta el cirujano puede con anestesia, pero ya estamos en Perú, en Italia, en la anestesiólogo. No nos podemos calcular. Si un médico estuviera, vamos a poner que estuviera en Santa Rosa, ¿dónde hay problema ahorita en Colombia? En Santa Rosa, ¿no? Ya, si vive en Santa Rosa, ahí no hay, estamos hablando antes que hay un puesto de salud y no hay justo un pequeño hospital y una paciente tiene que ser cesárea de urgencia, no hay anestesiólogo, pero si el avión, hasta que el avión llegue o el helicóptero llegue, va a demorar 6 horas, o el bote va a llegar en 3 días al lugar de un hospital grande, necesito operarse, está haciendo la vida. Pero está en la entonces, en este caso, sí necesita una anestesia. Lo otro, las cirugías menores no, generalmente son anestesias locales. ¿Y cuál es el anestésico local más utilizado? La iodinaína. Eso lo puede ser un médico general, lo puede ser cualquier médico, y hacer el procedimiento. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso quería diferenciar. Muy bien, vamos entonces ahora a ver, ya que hay alumnas con esta introducción, vamos a ver, primero, para entender los instrumentales, vamos a ver sala de operaciones. Esto es todas las ramas quirúrgicas de la medicina, tienen que estar relacionadas con sala de operaciones. Correcto. Y entonces sala de operaciones es para procedimiento de cirugía mayor. También se puede hacer aquí menor, pero básicamente está pensado para hacer procedimiento de cirugía mayor. ¿Cuáles son los componentes de sala de operaciones? Muy bien, empezamos por aquí. A ver, preguntamos parte de sala de operaciones. Aparte de la pared, del piso, del techo, y algo más. La camilla, la luz, lámpara, tutor. Bueno, entonces, para más o menos entender los componentes, podemos decir que sala de operaciones, de acuerdo a su, digamos, relevancia, podemos decir que va a tener una sala de operaciones moderna, debe tener su camilla. Definitivamente la camilla es el principal. Entonces, la camilla de sala de operaciones, la cama, o cama quirúrgica, o camilla o cama quirúrgica. ¿Correcto? Otro, esto aquí.
se llama eso? ¿Cómo se llama? El nombre correcto es, bueno, el más común, no digo correcto. Una cosa, en cirugía, en medicina usan mucho la jerga, ¿no? La jerga. Muchas palabras probablemente no estén aceptadas por la Real Academia de Medicina, pero entre nosotros sí es válido. Por ejemplo, cuando decimos vamos a juquear, lo hemos inventado nosotros. Juquear, vamos a cortar con el hook, el electrocauterio. Nosotros juqueamos, ¿correcto? Entonces, probablemente muchas palabras sean algo correcto, pero eso, lo que nosotros llamamos, eso se llama máquina de anestesia. Es lo que se normalmente llama, ¿ya? Entonces tenemos ahí la cama quirúrgica, la camilla quirúrgica, ¿correcto? Tenemos la máquina de anestesia, ¿correcto? La máquina de anestesia. Otro componente, que no está aquí, falta aquí. Tenemos las luces. Vamos a decir, llamamos cialíticas, así que llamamos nosotros. Las cialíticas, ¿correcto? Tenemos cialíticas. Ya, esto es mejor. Es una foto creo que es una foto del Hospital Hipólito Unanue de Lima, Hospital Nacional. Entonces aquí tenemos, ya en acción, tenemos ahí la cama quirúrgica donde está el paciente, la máquina de anestesia, ya esto ustedes van a ver en anestesia de un curso aparte, ¿correcto? Las cialíticas. Tenemos aquí una mesa quirúrgica, ¿correcto? Una mesa quirúrgica. Y suele haber, la enfermera suele tener una mesa de mayo, una mesa más pequeña. En la mayoría de casos, ¿no? Tenemos una mesa quirúrgica, que van a entrar a la sala de operaciones y van a ver una mesa quirúrgica, generalmente de media luna, y una mesa de mayo, más pequeñita, ¿no? Para poner las enfermeras instrumentistas donde ponen sus materiales, ¿correcto? Después, aparte de eso, vamos a tener otros materiales y accesorios. Dentro de ellos, importantísimos son el equipo de aspiración, el equipo de electrocoagulación, el equipo de electrocoagulación y aspiración. Ya, aquí está, ¿correcto? Entonces aquí tenemos nuestra sala quirúrgica, tenemos ahí nuestra mesa, la mesa quirúrgica, la máquina de anestesia, equipo de electrocoagulación, ¿correcto? Electrocoagulación. Hay un equipo de aspiración de secreciones, siempre tiene que ver, ya no lo veo, equipo de aspiración de secreciones. Y en la sala moderna se asocia esto de aquí. ¿Cómo se llama eso? Que sirve para las laparoscopías. El término que más utilizamos para llamar todo eso, todo ese conjunto, se llama torre de laparoscopía. Así es, torre de laparoscopía. ¿Correcto? Torre de laparoscopía. Y el equipo para este es una electrocoagulación. El equipo de electrocoagulación, torre de laparoscopía. Y la torre de laparoscopía a su vez tiene componentes, porque ahora ya casi la mayoría de cirugías es con torre de laparoscopía. No digo que la mayoría que vamos a entrar, ya en otros países se hace casi toda la laparoscopía. Pero esta torre de laparoscopía también tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes de una torre de laparoscopía? Porque ustedes ya están entrando a necesitamos, va a tener una unidad, digamos, una parte va a ser la unidad de procesamiento de imágenes. Uno de ellos, digamos, vamos a poner que debe ser este, una unidad que procesa la imagen. ¿Ya? Otra es la unidad que va para el insuflador del CO2, o sea, que como el sistema de el CO2. Vamos a explicar cómo. ¿Correcto? La otra unidad es la unidad, el proyector de luz, ¿correcto? El proyector de luz, ¿cómo se llama? A través de fibra óptica, ¿no? La fuente de luz, le llamamos fuente de luz, así se llama, fuente de luz. El insuflador de CO2, la fuente de luz, el procesador de imagen, ¿correcto? A eso se asocia se puede asociar el
bisturí, ¿correcto? Y bueno, en este caso está acá, pero acá también se puede ver otra, electrobisturí, y a eso se asocia también el aspirador, ¿no? Básicamente. Pero los principales, los tres, para ver son esos tres. Son tres sistemas, digamos, tres sistemas. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? Es sencillo en realidad. ¿Qué es un laparoscopio? El laparoscopio inicialmente es simplemente un juego de lupa. Entonces, tienes una lupa, ¿no? Agranda la imagen, ¿cierto? Pero si esa lupa, imagínense que ese juego de lupas, entonces lo haces más grande, la imagen probablemente se va a agrandar, ¿correcto? Es un amplificador de imagen, ¿correcto? Eso, el laparoscopio en realidad es una... aquí está. No está. Entonces, es un juego, eso se llama de lupas, es un material de hecho de lupas que agranda la imagen. Yo puedo mirar a través de con esa lupa y puedo mirar cómo la imagen se agranda, ¿correcto? Eso es todo. Pero eso a nosotros, el cirujano no va a estar operando y viendo pues así, ¿no? Entonces, como hay modernidad, lo que hacemos es que esa imagen lo captemos a través de una cámara digital, ¿correcto? Y lo traslademos ¿a dónde? A la pantalla. ¿Me entienden? Entonces, el laparoscopio tiene un sistema que va a captar la imagen, que podemos ver con el ojo, pero en este caso va a captar la imagen y va a llevarlo a un sistema, a una unidad de procesado de imagen. Y esa unidad de procesado de imagen va a procesarlo para memoria o va a trasladarlo a la pantalla. ¿Correcto? Hasta ahí sencillo. Simplemente es eso. Un laparoscopio que va a un procesador de imagen que va a captar la imagen del procesador y lo va a llevar al... Eso es todo. ¿Listo? Pero yo puedo poner mi laparoscopio en la cavidad abdominal por el ombliguito. ¿Voy a ver algo? ¿Sí o no? Porque acá están diciendo agarras el laparoscopio, haces un huequito al ombligo y lo prendes por abdomen. ¿Podrás ver algo? No, ¿por qué? Porque está oscuro, claro, está oscuro, no hay luz. ¿Entiendes, cierto? Entonces, si tú pones, solamente metes al ombligo y lo ves en imagen, está oscuro, no se ve nada. Entonces tienes que ponerle luz. Y ahora, ¿cómo lo pongo la luz? Con una linterna, no se puede, tendría que ser otro hueco, imposible. Entonces ya utilizamos ahí la ingeniería. Por eso que, como le dije, la medicina ocupa mucho los últimos avances, bueno, ya no es lo último. Podemos trasladar la luz en forma recta, pero también la luz se puede trasladar en forma curva. Sí, ¿y quién nos traslada la luz en forma curva? La fibra óptica. La fibra óptica, ¿sí, no es cierto? La fibra óptica, aquí está, esto es una fibra óptica. Entonces, esa fibra óptica te puede trasladar la luz en curva, ¿correcto? Entonces, entonces lo que nosotros tenemos que tener es una fuente de luz, que en este caso sería esta. Esta va a dar una luz, esa luz lo conecto a esta fibra óptica y esa fibra óptica conecto bueno, en este caso está asociado al laparoscopio, lo conecto al laparoscopio y proyecto esa luz. ¿Sí me entienden, no es cierto? Entonces la fuente de luz, puedo trasladar esa luz blanca, nosotros llamamos luz blanca, a través de y esta fibra óptica es una serie de prismas que van a transportar la luz curvada. ¿Me entienden? A la cavidad. Listo, hasta ahí. Y con eso, ¿puedo mirar en la cavidad abdominal? Todavía no. ¿Qué necesito? Sí, claro. Entonces, para eso utilizo CO2. Aire. Porque eso puede ser oxígeno, pero si voy a quemar, ¿no? CO2, porque bueno, es algo más fisiológico, ¿no? Puedo manejar. ¿Sí? Entonces, por eso que silencio con CO2 y ya está. Así de sencillo. Entonces, el laparoscopio va a tener esos tres sistemas. ¿Ya? Son separados. Eso es sencillo, así que cuando vayan a hacer operaciones, vean esa torre que parece medio rara,
no es más complejo que su celular. Eso es como si no. ¿Cómo se llaman las aplicaciones? No es más complejo que su celular. Fácil. Entonces, vean los componentes para que sigan. ¿Correcto? Muy bien. Ya, entonces, esa es la tabla de repertorio, lo esencial. Vamos ahora a lo siguiente. Muy bien, vamos entonces a ver algunos materiales para ¿cómo se llama? El instrumental. Esto es el electrobisturí, que también tiene un poquito de física, un poco de cómo se llama, para entenderlo. Me acuerdo las anécdotas, tuve la oportunidad de tener maestros que han vivido en la época, en la transición de la hemostasia con puntos en hilos a la transición del electrobisturí. Me contaban, yo no viví, pero me contaban, dicen, cuando llegó el electrobisturí, todos estaban, pero si el paciente le va a dar un pájaro, si le va a chocar el corazón, porque acuérdense que el corazón tiene mala onda, ¿no? Si lo toqué, y con miedo, ¿no? Como estaban utilizados. Pero en realidad, al principio, y bueno, ahora se utiliza pues ya sin miedo, nos sentimos ya por la medicina de evidencia, por la experiencia, pero a veces nos olvidamos de cómo hacerlo. En realidad, el electrobisturí, para que funcione adecuadamente, necesitamos algo como un sistema de resistencia, un foco básico de iluminación. ¿En qué consiste? A ver, un poquito de física. La otra. ¿Cómo se enciende un foquillo normal, un foco básico? ¿Se acuerdan? Algo básico. Tienes que tener una corriente donde un punto de entrada, digamos, un punto de salida para que los electrones vayan, y tiene que haber una resistencia, ¿no? Donde sufre esa resistencia produce calor o luz, en este caso. ¿Ya? Entonces el electro parecía lo mismo. Entonces, para que funcione el electrobisturí normal, digamos, necesitamos que el electrocauterio, o sea, necesitamos una entrada y una salida, ¿no? O sea, una conexión. Entonces, todo paciente que se va a utilizar el electrobisturí, nosotros la enfermera dice, doctor, hay que ponerle la plancha, o le utilizan el indiferente, el negativo, varios nombres, ¿no? Entonces, se lo ponen generalmente en el dorso del paciente, del muslo. Y cuando hacemos el electrobisturí, conectamos, hacemos ese circuito. Y al apretar esto, simplemente estamos abriendo el circuito para que exista resistencia y esa resistencia haga corte ¿no? Muy bien, entonces, esto es uno de los más utilizados, se utiliza bastante, casi prácticamente en todas las cirugías, es el lápiz electroquirúrgico, ¿correcto? Se puede utilizar para corte y también para coagulación. Es desechable, prácticamente porque es material, acuérdense que no se puede esterilizar porque es plástico, no tiene material plástico y no se puede esterilizar. Casi utilizamos. Otro instrumental que también utilizamos es los mangos de bisturí. Antes, ¿por qué se llama bisturí? Porque el término bi viene de dos, ¿no? Bisturí tiene dos partes, la hoja y el mango. Bisturí. Antes que existiera el bisturí, el cirujano dice, bueno, todavía me acuerdo, por ahí escucho describiendo el escalpelo. Y el escalpelo. El escalpelo era un cuchillo, pero que lo afilaba. Entonces, cada vez que era, lo tenía que afilar. ¿Entiendes? Pero era muy práctico porque el filo no puede sacarlo siempre igual. Entonces, para eso, mejor el bisturí. Dos, utiliza el mango. Entonces, existen varios mangos, pero los que más se utilizan, esto sí es pregunta que tienen que saber si o sí, lo que más se utiliza son el mango de bisturí número 3, que es algo estandarizado, y el mango de bisturí número 4. El mango de bisturí número 3, el mango de bisturí número 4. ¿Correcto? Van a ver eso ya seguro en la práctica. Esos mangos de bisturí van a servir para colocar las hojas de bisturí. ¿Correcto? Las hojas de bisturí. ¿Correcto? Las hojas de bisturí. Que se adaptan, se colocan en los mangos, ahí tienen sus ranuras. Entonces simplemente eso, con mucho cuidado, se acopla a la parte anterior del mango de bisturí. ¿Correcto?
que tener bastante cuidado en eso. Generalmente lo hace el personal de enfermería, pero a veces si hacemos una cirugía menor, tenemos que hacerlo nosotros. Pregunta de examen. El mango de bisturí se utiliza básicamente para hojas de bisturí número 10, 11 y 15. El más utilizado, el 11 y 15. El 11 y 15 son los hojas de bisturí más utilizadas. El 11, ¿cuál es? Esta acá. Esta así con puntita. Ya claro que cuando los que han visto, a ver, ¿quiénes han visto ya con el la laparoscopía? Es todo, ¿no? Casi todos con el laparoscopía. Para hacer los puntos de incisión, ¿correcto? Para hacer los puntos de incisión utilizan una hoja de bisturí en punta para hacerlo más adecuado, ¿no? Es la hoja de bisturí número 11. Entonces el 11, el 12, el 11 y el 15 son los más utilizados. El 11 y el 15 son los más utilizados, ¿no? Se utilizan para hacer incisiones finas y utilizan mango de bisturí número 3. Después tenemos las otras hojas más grandes. Por ejemplo, si voy a hacer una laparostomía, la hoja de bisturí más utilizada es el 20, digamos la más frecuente, el número 20. Bueno, se puede usar 18, 20, 21, cualquiera, pero esta es la más utilizada y eso se acopla a una mango de bisturí número 4, ¿correcto? El 4 puede agarrar de 20, 21, ¿correcto? Muy bien, entonces eso es no olvidar, ¿ya? Estos son descartables, un solo uso, pero el mango de bisturí es... Listo, vamos a ver los instrumentales. Dentro de los instrumentales dijimos que había los instrumentales de disección y hemostáticos. Esta pinza es muy utilizada para verlo en prácticamente todos los equipos de curaciones que cuando están pasando en las curaciones diarias, ustedes ven, a ver si lo vamos a ver. Las curaciones, ¿qué instrumental ha visto en la mañana o en sus visitas a la doctora usted? ¿Qué instrumental vio? ¿Quién no sabe rotar el Hipólito? A ver, doctora, ¿qué? En una curación, cuando pasa de residente, la visita. Pinza Kelly, gasa, florecina. El instrumental. Pinza. ¿Qué pinzas? Básico, ¿qué tienen? Una Kelly, ¿qué más tienen? La tijera y una disección. Lo mínimo lo que tiene un tipo de curación, ¿no? La disección, la pinza Kelly y la tijera. Pero entonces es lo mínimo que necesita para hacer cualquier movimiento, curación, corte, limpieza, ¿correcto? Entonces es una pinza de pinzado, es una instrumental de pinzado de oclusión, pinzas curvas o rectas, con densidad horizontal, porque estas son las utilizaciones, aquí ya horizontal que abarca alrededor de la mitad de la mandíbula. Son los más utilizados. Existe unas pinzas más pequeñas que esas, que se llaman pinza, nosotros llamamos pinza mosquito, así se llama. La pinza mosquito sirve para, digamos, agarrar vasos más finos. ¿Está sangrando algo ustedes en el procedimiento? Cojo la pinza mosquito y acabo poder hacer luego. También se puede utilizar para puedo coger un vasito y puedo coagularlo, ¿correcto? La pinza Kelly. Otra pinza es más grande que la Kelly, es la pinza Rochester, Pean Rochester, ¿ya? Simplemente Pean le llamamos, ¿correcto? Más oxígeno. Entonces, pinza Rochester Pean, o Pean simplemente, ¿correcto? Se utiliza de pinzado de fusión para igual. Más grande para coger. Por ejemplo, estamos haciendo una cirugía y queremos resecar un poco de fibro, podemos coger con esas pinzas también. Después tenemos tijeras, las tijeras de mayo. Existen varios tipos de tijeras, pero las más utilizadas y que ustedes tienen que saber son las que sirven para cortar hilos o ¿cómo se estructura gruesa? Y las que sirven para cortar estructuras blandas. Por ejemplo, estoy haciendo operaciones y le digo, quiero abrir el colédoco, y le digo, estoy mirando y no puedo, le digo, pásame una tijera. Y
y la enfermera dice, ¿qué tijera? Pero la enfermera tiene que saber, ¿no? Por eso ahí la enfermera instrumentista es una especialidad. Estoy mirando, y justo quiero cogerlo y en ese momento, y la enfermera dice, doctor, ¿qué tijera quiere? ¿Qué? Ya me desconcentro. Y puedo agarrar. Entonces no dice concentrar. Entonces, para eso ya la enfermera sabe que, pues va a cortar un tejido blando, un poquito. La tijera que se utiliza es la Metzenbach. Son tijeras finas. Tijera Metzenbach. Pero si yo veo, estoy haciendo una ligadura, una sutura, quiero cortar el hilo, ¿con qué tijera lo haré? Con tijera de Mario. ¿Sí? La tijera de Mario. Las tijeras de Mario son tijeras de sutura, sirven para cortar suturas. Básicamente para cortar suturas. ¿Ya? Puede ser Mario recta, de la tijera, Mario curva, lo mismo. También se puede utilizar para disección, aislar, pero cortar. Esta es la tijera Metzenbach, es más fina, ¿correcto? Tijera de disección largas para corte y disección. ¿Listo? Cortar tejidos, estructuras Metzenbach. Esta tijera es una tijera para ventaja de vista, se utiliza más los traumatólogos, ¿correcto? Lo utiliza más los traumatólogos. Generalmente también pueden utilizar los que hacen cesárea, por ejemplo, para no romper ha pasado que a veces están haciendo una cesárea de emergencia y quieren abrir el útero y todavía está las cesáreas, quieren abrir la placenta, bueno, los sacos, ¿no? Los sacos que envuelven en este caso al producto. Y en ese momento agarran cualquier bisturí, le va a hacer el paso y puede pasar el corte accidental al producto, ¿no? Entonces para eso pueden utilizar esta tijera porque tiene la punta más roma y evitar ese parcialmente. El otro instrumental que es la pinza de disección. La pinza de disección, esta es una pinza de disección simple, ¿correcto? La pinza de disección simple, que tienes una ranura en esta zona donde va a ingresar una estructura para que no pierda, digamos, no se vaya para los lados, ¿no? Y sea más adecuado la sujeción y la fijación. Puede utilizar uñas, ¿no? Pinza de disección con dientes o con uñas. Pasa la disección con uñas, nosotros llamamos dientes, disección con uñas o disección con dientes. Son pinzas también de disección. Otro nombre, pinza de disección de diente, pinza de diente de ratón, también se puede, ¿correcto? Sirve para disección de identificación. Una cosa fundamental. Yo me acuerdo, todavía creo que ya no creo que, pero me acuerdo que cuando hice yo el residentado en un hospital de Lima, no había mucho personal. En Lima, bueno, ya lo digo, ahora ya es menos, ¿no? Pero yo me di cuenta en Lima por qué existía el interno y el residente. Una de mis conclusiones era de que era mano de obra barata. Es un decir. Porque los hospitales en Lima, sin residentes, sin internos, colapsan. Así, colapsan. Porque el personal médico que está ahí no se da la vida básica. Me acuerdo que en el hospital donde hice yo la especialidad, la guardia lo hacía solo un asistente, un médico cirujano, para toda la guardia. Pero que si ese médico asistente, entonces, ¿qué más había? En emergencia había un residente, un R1. En piso y en sala había un R2 y un R3. Hablando de solo servicios de estudio. Y aparte había 4 internos en la emergencia. Imagínense que si un día salen todos los internos, saldrían todos los residentes, solo había un asistente. Y ese asistente tenía que recibir al paciente que llega a emergencia, suturarlo, prepararlo, operarlo. Imposible. Con 2 asistentes, no entienden. Entonces, por eso que en los hospitales de Lima, yo me di cuenta que sí, no. Probablemente el interno era de los. Entonces, bueno, es una conclusión. El interno aprende, pero también la necesidad, ¿no? Ya poco a poco ya hay más residentes, más asistentes, ya supongo que también habrá más médicos, tienen que ir llenando esos vacíos, ¿no? Esos vacíos. Pero estamos hablando de que es bastante, era
súper, o sea, me di cuenta de eso. Ahora es un poco menos, pero sí todavía. Entonces, ¿a qué voy a eso? Resulta que en las noches, en las guardias nocturnas, el que instrumentaba era el interno de medicina, no era la enfermera. Cuando yo llego acá a Tacna y me doy cuenta que había enfermera instrumentista a las 24 horas, y digo, wow, esto pues, es lo máximo. Pero entonces en Lima, el que instrumentaba, o sea, prácticamente era el interno de medicina. Entonces, si el internito había ingresado recién a hacer el internado, si dieron una cirugía, tenía que entrar a la sala de operaciones. Ya, listo, interno, instrumental. El interno tenía que conocer la pinza, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ya pues podía ocurrir algunos. Por ejemplo, cuando una pinza, por ejemplo, estamos operando una cirugía, digamos, quiero coger se me ocurre, voy a coger ya el intestino delgado, quiero separar el apéndice en una cirugía, digo, pásame una pinza, y de pronto la enfermera me pasa una pinza con dientes. Lo cojo, voy a perforar el diente. ¿Correcto? En ese momento es instantáneo, pues la enfermera tiene que saber que si estamos en una cirugía dentro de la cavidad, de adentro, fuera de la piel, la pinza que se utiliza siempre, o casi siempre, es sin dientes. Y la pinza con dientes utilizamos para piel. Para piel y a veces, ya cuando ya habíamos cerrado el peritoneo, aponeurosis. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer una sutura de piel, normalmente, para que agarren bien los hilos, para que agarren bien utilizan una pinza con dientes, con uñas, ¿no? Normalmente. Pero a veces se puede hacer también sin dientes. Pero el problema, ¿cuál es? Que cuando es sin dientes, por querer coger con fuerza, presionas y puedes machucar el tejido, ¿no? Entonces hay que hacerlo con destreza. Entonces, a resumen, puedo decir que si yo soy ya, ustedes están incluyendo, si quiero cortar una víscera, ¿qué tijera utilizo? Sí. Si quiero hacer una disección dentro de la cavidad, disección humana, ¿no? Puede haber accidentes, ¿no? Es algo básico lo que estoy diciendo, pero es algo, ¿no? Entonces, otra es esta disección, también se utiliza bastante en la disección rusa, pinzas, disecciones rusas. Ustedes lo van a ver también ahora, ¿qué se llama? Disección rusa. Entonces tiene es más amplia, tiene varios dientecitos romos que van a coger estructuras. Se puede utilizar para cavidad. Yo puedo también utilizar, la rusa puedo utilizar para, por ejemplo, cuando hacemos apendicectomías, para separar, levantar la apéndice bucal, puedo utilizar pinza rusa. ¿Correcto? Es un intermedio, digamos, entre la dientes y sin dientes. Otro instrumental que se utiliza, existe bastante. Estoy mostrando solo los que creo que van a ver en sus rotaciones para que estén al tanto. Esto tiene que ser como médico básico, ¿no? La pinza de campo, nosotros le llamamos pinza de campo, o también se llama pinzas bacaus, ¿ya? Se utilizan para fijar los campos a veces que no se caigan, ¿correcto? También lo utilizamos para compensar a veces cuando queremos poner el CO2, el ombligo antes de la cirugía, para reaccionar la piel, también solemos utilizar, ¿correcto? La pinza de bacaus. Para pinzado y ¿listo? Esto también se utiliza bastante. La pinza Forester, algunos dicen Fester, otros dicen Forester o Fuerster, como está. Pero nosotros le llamamos Fester. ¿Correcto? Forester, otros dicen Fester. Otros le llaman también pinza de anillos, así como usted, pinza de anillo. ¿No? Pueden ser rectas o curvas. Se utiliza para prensión. Por ejemplo, quiero coger el intestino, un poquito el epiclo, la vesícula, con eso puedo presionar para pinzas de sujeción y fijación, ¿correcto? La pinza Forester. Después tenemos pinzas Alice, que son también para sujeción y fijación. Fíjense la estructura de la punta, Alice, pinzas Alice, así que se llama pinzas Alice. La pinza Paco, en el que hicimos a Bacon, tenemos Bacon.
La última vez que hicimos una apendictomía abierta, si tuvieron la oportunidad, por ejemplo, para coger el apéndice, en sutura, en el apéndice, cuando estamos traccionando, el apéndice estaba ahí, cogimos con las, para no perforarla, ¿correcto? La Bacon. Son pinzas de sujeción y fijación, las traumáticas. ¿Listo? Se utiliza bastante para coger, como dice ureter, transversal, intestino, varios diabetes. Dice hemostática de coche rectas. Estas son para fijar, por ejemplo, si estoy haciendo una histerectomía por ahí y quiero ligar, quiero sacar el útero y quiero ligar las ováricas, cojo bien, corto por encima de esto y luego voy a hacer la sutura. Entonces, las pinzas hemostática de coche tienen una punta con un ganchito que va para sostener. Después tenemos otro instrumental, la cánula de aspiración. Esto es una de aspiración Fraser. Son cánulas, no las cánulas que utilizamos normalmente, las gruesas, sino estas para cirugía abierta. Lo utilizan más en cirugía más finas. A veces el neurocirujano suele utilizar bastante, ¿no? Cuando están haciendo una craneotomía y quiere aspirar sangre, algo fino. Y esta estructura de aquí, ¿cómo se llama? Lo sirve para cuando el coágulo se tapone, lo limpia, no pasa por ahí y limpia el coágulo en caso de cánula de aspiración facial, aspiración de facial. Esta es la que utilizamos nosotros, ya sea metálica o descartable, como esta o de plástico. Plástico Yankauer, el Yankauer. Este es el más utilizado, Yankauer, ¿correcto? Para aspiración y secreciones. ¿Listo? El Yankauer. Y la especialidad que más utiliza Yankauer es el urólogo. El urólogo sin su Yankauer no es urólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando van a ver esa cirugía, van a ver cómo es una cirugía de próstata. Bueno, la cirugía de próstata es una de las cirugías más sangrantes. Lo que hace el urólogo es, cuando hace suele abrir a veces la vesical o intravesical, pero para sacar de la próstata tiene que meter el dedo prácticamente, ¿no? Es como con el dedo manualmente sacar, como pelar. ¿Has visto pelar la mandarina? La mandarina, es como pelar la mandarina y de la fruta misma, ¿no? Entonces con tu dedo imagínate que vas a pelarlo y después sacas la mandarina y dejas la cáscara ahí, ¿correcto? Algo parecido hacen los urólogos, ¿entiendes? Pero en su proceso sangra. Entonces, quien le ayuda bastante es el aspiración. Un urólogo me decía, un urólogo no es urólogo sin su Yankauer, sin su aspirador. Nosotros utilizamos también, pero la dirección es aspiración y Yankauer, no se olviden. Después, este instrumental porta agujas. Escribe o simplemente porta agujas. Ya su nombre mismo dice, sirve para portar agujas de sutura, ¿correcto? Se utiliza para portagujas ligero fino. El fino se utiliza para ver suturas vasculares, para suturas intestinales, ¿no? De vísceras. ¿Listo? Y las portagruesas ya se utiliza para piel, por ejemplo, portagujas de Mayo-Hegar. Esto se utiliza más para suturas pesadas, por ejemplo, piel o aponeurosis. ¿Correcto? Listo, no se olviden, portagujas finas, portagujas de Mayo. Separadores. Los separadores son los que nos permiten, como se nos dice, retracción y posición de las estructuras. Separador de Richardson, es uno de los más utilizados, que forman la estructura. Richardson. El separador de Parker, o también los autores le llaman separador de Faraday. Este es el Faraday. Parker, y este es el Faraday. ¿Ya? Parker, Faraday. Es lo mismo. Nosotros utilizamos el Faraday. Faraday es el separador. ¿Ya? Entonces, los separadores más utilizados, el de Richardson, para que se acuerden fácil, el hijo de Richardson. Y Faraday, ¿ya? Faraday. Acuérdense el nombre. A ver, vamos a ver cómo va la memoria. Los chicos, en la época de...
¿cuál es el instrumento que sirve para cortar una estructura tisular fina? Una tijera de... ¿Cuál es el instrumento que sirve para hacer un corte con el cauterio? ¿Cuál es el... está sangrando un paciente y quiero un vaso, ¿qué pinza pido? Quiero pinzar un vasito. ¿Qué pinza? Ahora, pásame. Coche. No, el coche tiene dientes. Sí, pero sí, el coche tiene dientes. Pero él pinza un vasito. La mosquito o la piel, ¿no? ¿Qué digo? ¿Correcto? Quiero cortar. Estoy tirando un hilo. ¿Tijera? ¿Qué tijera? Tijera de Mario. Para cortar. ¿Vamos bien? La Kosher es hemostática en el sentido de que coge estructuras grandes, pero un solo golpe. Por eso es hemostática. Pero también es hemostática el otro, pero si es un vasito fino, tú necesitas algo fino, ¿no? Pero la Kosher es particular, como digo, no ves ahí el vaso, pero tú ves una estructura grande, como digamos, donde sabes que está un vaso y lo puedes utilizar, ¿no? Bueno, existen cantidades, pero estamos hablando solo, creo, lo que para meternos en este mundo de la cirugía, ¿correcto? Después tenemos el instrumento quirúrgico, ya, este es, llamamos moderno, engrapadora, ¿correcto? Con cortadora lineal. Esta engrapadora, a ver, los que han entrado a cirugía han visto con el AMS, laparoscópica, han visto. Utilizan un clip, ¿no es cierto? ¿Y de qué material es ese clip? Ya les avisaron, yo supongo que les avisaron. ¿De qué material es ese? Porque se queda de por vida en el paciente. ¿De qué material es? Titanio. ¿Y titanio, la aleación de qué es? ¿Aleación de qué es? ¿Aleación? Esa aleación es un elemento puro, ¿no? No es aleación, es un metal, es puro, igual que el aluminio, el hierro, no es una aleación, es titanio. ¿Cuál es la ventaja del titanio? No se oxida, es inerte, no produce reacciones alérgicas, ¿correcto? Las engrapadoras también tienen titanio, ¿ya? Son esas, entonces, tienen, lo que hacen es, acá no se nota muy bien, pero tienen esas grapas, como han visto ustedes, en esta fila, varias grapas, y en el medio tienen una cuchilla, más o menos para entenderlo. Es, por ejemplo, tengo el tubo digestivo largo, ¿cierto? Y ese tubo digestivo yo lo quiero resecar, ¿no? Un tubo digestivo de esta manera y lo pongo en el medio. Quiero resecarlo. ¿Qué es lo que haría? Normalmente, si no tengo que corto aquí, utilizo mi pinza de corto, y luego corto pinza, corte del meso anterior, y luego saco todo, y luego punto, ¿correcto? Para hacerlo. Pero si yo quiero cortarlo de un solo golpe a ambos lados, ¿cómo lo haría? Entonces agarro esta pinza, y una pinza acá, y otra pinza. Entonces, lo que hago es, paso la grapadora, grapo y corto. Ya tengo la pieza afuera. Entonces ya esto grapado a este lado y luego ya lo sumo con una espuma. ¿Entienden, cierto? Entonces esto lo que hace es esto. Entonces, al hacer el corte, grapa por un lado y corta los separa, ¿no? El tubo digestivo, paso el grapador, lo grapa a ambos lados y separa. Se utiliza ya en cirugía abierta o en cirugía. En el hospital universitario todavía estamos en proceso de recién. Lo utilizan ahorita los oncólogos utilizan eso. Ya. Muy bien, esto ya es hablando del hospital laparoscópico. Es el gancho disector monopolar con punta en J, que es el que utilizamos para el electrocauterio que han visto. También se llama hook laparoscópico, otro nombre, ¿no? Gancho disector monopolar con punta o hook laparoscópico, ¿no? Este es tubo de insuflación. Ya le dije para qué sirve el CO2. Es simplemente material para insultar, una medida de insuflación.
Esta es la aguja de Beres, la famosa aguja de Beres. Esta aguja en realidad no está inventada por la laparoscopía, se utilizaba ya para diferentes procedimientos por ejemplo, para tomar biopsias, para tomar tejidos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta aguja de Beres? Ya, aquí veamos, es sencillo el funcionamiento. Es un cilindro, correcto. Hasta aquí, esto se lo hemos amplificado a la punta, pero acá va a tener un resorte. Si esto lo aplico sobre una superficie, dura, ¿qué va a ocurrir? Que esto se va a retraer, porque acá tiene un resorte, se retrae, ¿correcto? Se va a retraer. Pero si sigo aplicando más fuerza, al retraerse va a actuar este filo. ¿Sí, no es cierto? Y va a cortar. ¿Correcto? Va a cortar. Teóricamente, si yo aplico esta fuerza al intestino, el intestino es blandito. Si yo le aplico esta fuerza, es muy probable que no se retraiga. Si yo aplico este Beres al intestino propiamente dicho, es muy probable que no se retraiga nunca, porque el intestino se va a ir, ¿no? Y el núcleo la va a perforar. Pero si yo aplico esta fuerza a la pared abdominal, a la aponeurosis, si hay resistencia y lo va a cortar. ¿Me entienden, no es cierto? Por eso que cuando nosotros entramos a sala de operaciones, aplican la aguja de Beres, ese es el principio. La idea es que entre con fuerza, si no se retrae, perfora la aponeurosis. Y cuando ya pasa al peritoneo, el intestino ya no va a perforar más otra cosa. Teóricamente, ¿no? Teóricamente. A veces hay accidentes, pero teóricamente es el punto. ¿Correcto? Es su principio, por retraer. Entonces, se retrae, ya está. Entonces, y a veces, en esto puede, bueno, no somos directos. Entonces, eso se utiliza la Beres para, luego de, una vez que he ingresado, ya sé que ingresó a la cavidad abdominal, me doy cuenta inflando agua o viendo que el CO2 ingrese, entonces ya puedo insuflar más. Otro material quirúrgico, y esta es la laparoscópica, esta es la pinza de Grasper, para traccionar, pinzas de corte y disección, parte de la disección también. Pinza de disección Maryland, se utiliza bastante, es como una Kelly, pero en este caso se llama Maryland, pinza Maryland. Se utiliza bastante en cirugía laparoscópica, ahora van a ver bastante la disección como una Kelly, por disección. Tijeras endoscópicas, así simplemente tijeras endoscópicas. Trócares de laparoscopio. El principio de los trócares de laparoscopio, el ingreso es muy parecido al que les comenté de la Beres, ¿correcto? Si ve, tiene unas cuchillas. Si ves algo duro, por ejemplo una aponeurosis, va a salir las cuchillas, pero si es algo blando, ya no. Normalmente lo que hacemos nosotros en cirugía laparoscópica para ingresar a cabo abdominal, lo que hacemos es Beres, ingresamos el Beres, insuflamos, ya está insuflado. El primer trocar lo ponemos a las ciegas porque no se ve, que es el de 10, el ombligo, y luego el resto ya mirando con la laparoscopia, ¿no? Vamos ingresando los demás trócares. ¿Listo? Existen los trócares, generalmente los hemos utilizado de 10 milímetros y de 5 milímetros. ¿Ya? También puede haber de 11 milímetros. También la aspiración laparoscópica tiene dos aberturas, uno para colocar para aspiración, uno para aspirar y el otro para instilar agua. ¿Ya? También la aspiración. Portabuca laparoscópico también, parecido, para sutura, portabuca laparoscópico. ¿No? También para sutura dentro del agua. Aquí tenemos ahí aplicador de clip laparoscópico. Cuando van a aplicar el clip de titanio, como les expliqué, entonces nosotros utilizamos reusable, es descartable, aplicador de clip laparoscópico. Y eso es lo que les comentaba, ¿se acuerdan del sistema de laparoscopio, el sistema de procesado de imagen? ¿Les comenté? El que va a captar la imagen es este, ¿no? Es simplemente el laparoscopio. Esta es una cámara que se acopla al laparoscopio y esa imagen lo transmite al centro del procesador de imagen, ¿correcto? Simplemente una cámara que capta imagen, lo va a llevar al procesador de imagen. Esta es la fibra óptica, el cordón de fibra óptica que les comenté, ¿ya? Que va a trasladar la luz, ¿no? La luz al laparoscopio para llevar la luz a la cavidad óptica.
¿correcto? Este es el endoscopio. Este es el endoscopio. Es un juego de rígido acero y dentro tiene una escuela de prismas de vidrio que van a amplificar la imagen, ¿correcto? Muy bien. Este es un robot. Este es un robot Da Vinci. Él está sentado y está operando a un paciente, pero estos son sus instrumentales, ¿no? Entonces, él simplemente se sienta acá y comienza a hacer todos los movimientos. Y el robot está operando. En realidad es el robot mejor, es un instrumento más, ¿no? Pero quizás no se asocia a una. Muy bien, vamos a ver la otra parte. Esto sí vamos a pasar rápido para. Hilos y suturas, vamos a verlo rápido. Estoy alargando demasiado. ¿Qué es una sutura? Una sutura es una hebra de material estéril que se utiliza para ligar vasos y aproximar tejidos y mantenerlos en posición hasta que cicatricen. ¿Correcto? Eso es una sutura. Una hebra de material estéril que se utiliza para ligar vasos o aproximar tejidos. ¿Correcto? Entonces, suturar, o sea, cuando hace vasos, suturar, cuando hace suturar o ligar vasos, pues también tiene puntos para juntar. Función de un material de sutura puede ser mantener unido los bordes de la herida para favorecer la cicatrización, realizar hemostasia, evitar la infección y mantener un aislamiento. ¿Por qué una herida debe suturarse? O sea, ¿por qué una herida debe suturarse? Acá mismo le dice, ¿no? Primero es volver a lo normal, ¿no? Si una herida tiene algo abierto, lo normal es que lo pongamos en sitio para que el cuerpo. Otro, la epitelización. La epitelización se dice que ocurre ya pasando las 48 horas. ¿Qué significa eso? Que si yo afronto una herida, el epitelio plano, especificado, ¿no? Con queratina, ¿no? Que cubre a la herida, en ese va tapizado. 24 horas, 48 horas ya lo cubre, ¿no? Avanza, ¿no? Otro, al epitelio formar una barrera evita que las bacterias puedan ingresar, ¿no? Disminuimos el riesgo de infección, ¿correcto? Y también al hacer el tratamiento los vasos sanguíneos no están expuestos, no hay sangrado, ¿no? Muy bien, entonces sutura quirúrgica no solamente es aproximar tejidos, también se llama ligar vasos. Si ustedes ligan un vaso, estamos hablando también de una sutura, ¿no? Mira aquí. Fase de la cicatrización, ¿ya han hecho esa clase? Sí, ¿no? ¿Cuáles son fases de cicatrización? La fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de maduración. La inflamatoria son horas, la fase proliferativa días y la fase de maduración semanas. Si un paciente me diga, doctor, como hacía la pregunta, ¿cuándo me va a sanar la herida? Normalmente eso yo les suelo decir que va a ocurrir eso recién. Todo el proceso de cicatrización demora más o menos 6 meses a 1 año, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la primera fase, que es la inflamatoria, pues donde hay hemostasia, pero luego ocurre una fase de proliferación de bastantes fibroblastos, colágeno se va entrelazando, y luego este colágeno excesivo se va remodelando, ¿no? En la fase de maduración. Realmente para ver una herida, ¿cómo va a quedar? Es a los 6 meses o 1 año. Por ejemplo, si un paciente me dice, doctor, tengo he hecho un corte y me ha quedado una herida a los 2 meses, está roja mi herida, ¿qué hago? Entonces mejor lo opero para hacerlo más bonito. Algo así, ¿no? Sacamos la cicatriz excesiva. No, generalmente yo recomiendo que no tocarlo nada hasta que pase 6 meses o 1 año. ¿Correcto? Porque realmente ahí recién vamos a ver cómo va a quedar el paciente. ¿Ya? Entonces la persona dice, tranquilo, no te preocupes, todavía no está en proceso de cicatrización, esperamos 6 meses o 1 año. La fase de maduración. Muy bien, clasificación de las suturas. Las suturas pueden clasificarse en monofilares, como este acá, o también polifilares. Si es polifilamentos, monofilamento o polifilamento. Si es polifilamento, pueden ser también torcidos o los trenzados. ¿Ya? Torcidos o trenzados. Según su comportamiento en el organismo, no reabsorbibles y reabsorbibles. Las suturas se clasifican en no reabsorbibles y reabsorbibles. No reabsorbibles pues quedan de por vida ahí,
y se van a resolver en un determinado tiempo. Normalmente las suturas se resuelven en semanas o meses. Ahorita vamos a ver. Según su naturaleza, las suturas se pueden clasificar en naturales, de origen mecánicos y sintéticos. ¿Ya? De origen natural, la seda, la famosa seda negra, todavía se utiliza bastante, antes se utilizaba más, el lino o el algodón se utiliza. Por ejemplo, cuando nosotros ligamos la apéndice, la base del apéndice, lo hacemos con lino cero, nos da un poquito más de confianza. ¿Ya? Y metálicos, el acero inoxidable de zinc, pero no le digan en qué momento se utiliza sutura de acero. ¿Saben cuándo he visto utilizarlos? Cuando, por ejemplo, hacen una cirugía de corazón a cielo abierto, hay que hacer una esternotomía, hay que cortar el esternón en la mitad. Entonces, cuando cortan el esternón en la mitad, queda el tórax expuesto, hay el cirujano cardiovascular hace la cirugía que quiere hacer, un cambio valvular. Entonces, y luego para cerrar ese esternón, utiliza acero inoxidable, como alambre, ¿correcto? Después tenemos los sintéticos, el nylon. El nylon es el nylon, el del pescador, pues el que utilizan para pescar, es el nylon. El nylon, poliamida, es una poliamida. El polipropileno se utiliza bastante en sutura vascular. ¿Ya? El polipropileno se utiliza también en la malla, para colocar las mallas que se utilizan para las hernias, ¿no? Es una malla, está hecho de polipropileno. Existe también el poliéster, ácido poliglicólico. Nosotros al ácido poliglicólico le llamamos vitril. Así que nos hemos acostumbrado así. Entonces, en realidad se llama ácido poliglicólico. El ácido poliglicólico lo utilizamos, no sé si cuando ustedes son de otra generación. Cuando yo era niño, cuando decían vamos a cepillar los dientes, decían, papá, no hay colino, decíamos, no hay colinos. Colinos era sinónimo de pasta dental. Ya cuando aparecieron otras marcas, ¿qué colinos quieres? Yo quiero el colinos dentos, ¿sabes? ¿No? El término que se utilizaba, ¿me entiende? El nombre correcto es pasta dental, ¿no? Lo mismo pasa en suturas. Entonces, en sutura, el Vicryl en realidad es una marca, ¿correcto? Es una marca, pero en realidad el nombre correcto es ácido policlínico. Pero nosotros siempre utilizamos en la jerga, pásame el Vicryl, dicen, Vicryl cero, pásame el Vicryl. Pero en realidad no es Vicryl, es el ácido policlínico. ¿Vamos? Listo. Eso van a verlo por ahí. Listo. Criterios de valoración de un material de sutura. Entonces, quiero ver qué calibre es, qué resistente es, si va a haber reacción o no, si es flexible, si es elástico, en cuánto tiempo se va a absorber, va a perder su fuerza tensil, en cuánto tiempo se reabsorbe, etcétera, cuánto tiempo su resistencia útil o pérdida de fuerza tensil. Entonces es importante esos datos, ¿no? Entonces por eso que como cirujanos debemos saber en qué estructuras suele utilizarse, ¿no? ¿Qué criterio para la selección de suturas? Puede ser el paciente, por ejemplo, si estoy en una guardia pesada, hay una fiesta de fin de año, ocurre, una fiesta, todos se van a la fiesta, se desbandan, y hay un equipo de guardia que está en el hospital. Justo ese día, primer día, llegan los nuevos internos. Entonces hay un equipo de guardia. Y en las fiestas suele haber pues, bastantes accidentes, caídas, unas casas, a veces se caen, se cortes, ¿no? Entonces vienen al hospital bastante. Los centros solo están cerrados, todos llegan. Entonces en ese momento, el paciente que está sangrando en el cuero cabelludo, por ejemplo, necesitamos suturar rápido. Entonces queremos suturar el cuero cabelludo. Otro viene con una herida en la cara, ¿qué hilo utilizar? Otro viene con una herida en el brazo, en el abdomen. Entonces tenemos que saber utilizar el pan. Por ejemplo, cuando hay herida en el cuero cabelludo, nosotros no tenemos mucho problema con el hilo porque total está cubierto por el cuero cabelludo y sangra bastante. Lo que queremos es afrontar rápido porque no sangre. Utilizamos sea negra o nylon, no nos da mucho problema. Y lo grueso, no hay problema porque al final eso lo importante es que no sangre y pare sangrado. Ahora, si es una herida en la cara, sí, porque va a dejar cicatriz, necesitamos utilizar un hilo adecuado, un hilo más delgado, ¿no? Un hilo fino, como dicen, ¿no? No delgado. Entonces utilizamos, por ejemplo,
hilos más delgados. Y si es en el abdomen, pues, o en otra parte del cuerpo, un hilo normal, no tan delgado y tan grueso. Entonces, tenemos que saber utilizar en qué momento. Por ejemplo, si quiero ligar una visa en la parte interna también, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, las suturas, nosotros, hay dos formas de clasificar. Nosotros utilizamos mucho la clasificación de por ceros, el calibre que va de 11 ceros hasta 6, ¿no? Entonces, según la farmacopea americana, nosotros usamos bastante eso. Por eso que ustedes van a ver los hilos. Vamos a ver. No, aquí. Entonces van a ver los hilos, se van a clasificar, ahora que van a ver en sus rotaciones, los hilos, clasificarlos. Pásame el 3-0, pásame el 2-0, pásame el 0, pásame el 1, pásame vamos a ver, un hilo. ¿Cuál es más gruesa? ¿El 0 o el 2-0? ¿Y cuál es más grueso, el 1 o el 0? Más grueso es el 1. Luego sigue el 0, menos grueso, el 2-0, ¿no? Por ejemplo, haciendo un resumen ya algo más práctico, si queremos suturar cuero cabelludo, podemos utilizar, no solo piel, el 2-0 o el 3-0, ¿no? Si queremos suturar cara, 5-0, ¿ya? Cara. O sea, estamos en solo piel, ¿eh? Si queremos suturar otra parte del cuerpo, 3-0, está bien, 3-0 va bien, ¿correcto? Porque necesitamos un poco, ¿sí? Correcto. Ahora, ¿correcto? Si queremos, entonces no vas a, sí, ¿no? Así estamos. Por ejemplo, si estamos en cavidad abdominal y queremos suturar la aponeurosis, la pared abdominal, queremos suturar la aponeurosis, que es la parte importante para evitar la formación de hernias quirúrgicas, utilizamos una sutura número 1 gruesa, ¿ya? Tenemos uno. ¿Correcto? Entonces, para que vean, si quiero suturar intestino, 3-0, finalmente utilizamos. 3-0. ¿Correcto? Si quiero ligar vasos, utilizamos 0, 2-0. Ligadura de vasos medianos, ¿ya? Entonces, es importante. Entonces, normalmente en cirugía general, los hilos se utilizan desde el 1 hasta el 5-0. En oftalmología utilizan más ligados, 6-0, 7-0, valor. No, eso mucho depende de la especialidad. Pero en cirugía general, de 1 hasta 5 ceros. Muy bien. Esto es simplemente para. Este es 11, digamos 11 ceros y este es 6, ¿no? Bueno. Las suturas reabsorbibles. Cuando hablamos de suturas reabsorbibles, tenemos que entender cuál es su periodo de resistencia útil y su tiempo de reabsorción. O en otras palabras, cuando pierde su fuerza tensil y cuando se reabsorbe. Por ejemplo, queremos hacer una cirugía, una laparotomía, y quiero cerrar esa aponeurosis. ¿Qué sutura utilizaríamos? ¿Una sutura que se reabsorba o que no se reabsorbe? ¿Cuál es la ventaja de que no se reabsorbe? Que va a quedar de por vida. La desventaja es que va a quedar de por vida ahí, ¿no? ¿Y cuál es la otra ventaja de que se reabsorbe? Que se va a reabsorber y probablemente un tiempito no hay más de material, ¿no? Pero debemos darle tiempo a que haga su proceso de cicatrización de fibras, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuánto tiempo. Por ejemplo, si soy un cirujano y cierro la aponeurosis de la pared abdominal con cálculo, ese paciente va a hacer su hernia, va a hacer su ventración, se va a ventrar, va a volver por consultorio porque se va a salir su hernia. Y eso ya está comprobado. ¿Correcto? Entonces tienen que saber qué tipo de utilidad. Entonces, para eso utilizamos en suturas reabsorbibles eso. Entonces, en los absorbibles generalmente tenemos los sintéticos y bueno, acá está lo mismo, ¿no? Los sintéticos, eso utilizamos sintéticos, acá falta algo, y los ¿cómo se llama? Y los
de origen animal. El de origen animal, pues aquí, son el cadmio. Se utiliza el cadmio crómico o el cadmio simple. ¿Ya? Este cadmio viene en un preservante. Entonces, si van a utilizar el cadmio, van a ver que es un hilo o un preservante, un líquido ahí. ¿Correcto? El cadmio solo se utiliza para afrontar mucosas o también para afrontar partes blandas como el tejido celular subcutáneo, ¿no? Para afrontar mucosas. Por ejemplo, si quiero una sutura en el labio o una sutura en la, por ejemplo, a veces cuando hay cesáreas o perdón, cuando hay partos vaginales, en los partos vaginales se desgarra un poquito de la, o hay que hacer episiotomía o se desgarra un poquito la mucosa vaginal, hay que suturar esa mucosa, ¿no? Utilizan cadmio. Por ejemplo, cuando cierran útero también aparte, cuando se utilizan cadmio crómico. Entonces nosotros usamos cadmio, los cirujanos generales, para afrontar partes, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, ¿no? El cadmio simple, ¿quién se va a resolver más rápido? El cadmio simple. ¿Quién se demora un poquito más? El cadmio crómico. Después existen los sintéticos. En este caso, los sintéticos. En este hablamos de los que son monofilamentos y los trenzados. Lo que son monofilamentos son el PDS y también dentro de los trenzados el bicril, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. De los otros casi no utilizamos el PS y el bicril, ¿correcto? El bicril o ya sabemos que es ácido poliglicólico, ¿no? Y de los no reabsorbibles, ya dijimos hace rato que son los naturales, el monofilamento, por ejemplo el acero, y los trenzados, la seda, también puede haber acero, pero la seda negra. En los sintéticos no absorbibles, el monofilamento, el prolene, y también el prolene, ¿cómo se llama también? El nylon, ¿ya? Monofilamentos. Es básicamente los que usamos. Muy bien, entonces, acá vamos a resumir un poquito esto, para no hacerlo muy largo. ¿En cuánto tiempo se absorbe un bicril, el ácido poliglicólico? Normalmente se absorbe en 3 meses, ¿no? Aproximadamente 3 meses. El bicril, en 3 meses. ¿Correcto? El PDS es más tiempo, ¿correcto? El PDS, si no me equivoco, son 5, pero es más tiempo. ¿Listo? Nosotros después el cadmio se absorbe en semanas, ¿sí? Correcto, en semanas. Estamos hablando de 2 semanas en el bicril 1, el cadmio simple. Muy bien, vamos a ver ahorita las agujas quirúrgicas. Las agujas que ya utilizamos vienen acoplados a los hilos. Este es bien acoplado a los hilos, ¿correcto? Normalmente son circulares, pero estos circulares, las agujas pueden ser medio círculo, como en este caso, o pueden llegar solamente una parte del círculo. Vamos a ver esto en esta imagen. Ya, las agujas pueden ser entonces, las agujas pueden clasificarse en agujas rectas, y también en agujas medio círculos. Acá por ejemplo puede haber 3/8 de círculo, o pueden haber por ejemplo 1/4 de círculo, o en este caso 5/8 de círculo, ¿ya? Las agujas rectas ya no se utilizan las agujas rectas, ¿correcto? Ya viene quedado para la historia, ya no utilizamos, solemos utilizar, pero y las agujas que más utilizamos son las de 3/8 de círculo y los de medio círculo. ¿Ya? Casi todos la mayoría de los hilos vienen con medio círculo. ¿Ya? Medio círculo. ¿Correcto? Ahora, la pregunta es, estas agujas en la punta pueden tener, pueden ser cortantes o pueden ser atraumáticas o también llamadas redondas. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, las agujas cortantes, por ejemplo esta, es una aguja cortante,
porque tiene bordes afilados, ¿correcto? Una aguja cortante. Y tenemos una aguja cortante y una aguja redonda, punta roja. Tenemos por acá. Entonces una aguja, las agujas pueden ser redondas o cortantes. En este caso, puede ser ¿Cuándo utilizamos agujas cortantes? Normalmente las agujas cortantes se utilizan para piel. No. ¿Por qué? Porque la piel es uno de los es un órgano, ¿no? Los tejidos es un órgano que tiene bastante dureza. Por eso que el término cuero, ¿no? La otra cosa del cuero se saca de las pieles de los animales, ¿no? El ser humano es un animal, tiene un cuero, ¿no? Así que cuando dicen cuero, una persona que tiene cuero de verdad, la piel es cuero, ¿ya? Entonces, pero para pasar ese cuero necesitamos una aguja. Si ustedes intentan, van a tener que hacer suturar la piel con una aguja redonda, bueno, si es un niño tal vez pasa, pero normalmente las personas normales no pasan, ya la aguja pierde van a sufrir, ¿correcto? Por eso que para suturar piel necesitan aguja cortante, ¿correcto? Aguja cortante. Las agujas redondas se utilizan para todo lo más, para todo el interior. Por ejemplo, ya vamos a ver, volvamos a nuestro internito que está instrumentando en sala de operaciones, en un hospital ahí de guardia. Estamos operando y voy a suturar, quiero suturar el colédoco ahí. Interno, pásame Vicryl 3.0, aguja redonda. No, yo digo aguja, pásame Vicryl 3.0. Y el internito me pasa un Vicryl 0 pero una aguja cortante. Y yo lo corto y el colédoco se desgarra un poco más. ¿Qué me ha pasado? No. Un vasito sangra más. Entonces, para eso necesitamos, generalmente, en resumen, puedo decir, las agujas, todo lo que es cavidad interna, aguja redonda. Piel, cortante. Así de sencillo, fácil, ¿no? Aguja redonda, cavidad interna, aguja redonda. Piel, cortante. ¿Sí? Así de fácil. No hay nada, o sea, no es la regla, pero es lo que más utilizamos. ¿Sí? Para que se entienda. Listo. Muy bien, las agujas también tienen sus tamaños. O sea, una cosa es tener una aguja redonda, semicírculo, pequeñito, y otra cosa es tener una aguja semicírculo pero más grande. ¿Cómo identifico eso? Entonces, las agujas también se clasifican en tamaños. Entonces, esos tamaños van a llamarse, hay una convención para eso, ¿ya? Entonces, hay una convención. Entonces, nosotros podemos decir, deme una aguja redonda, semicírculo, de 10, o de 15, o de 20, 25, 30, 35. Son los que utilizamos frecuentemente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero suturar colédoco, solemos utilizar un Vicryl 3.0, aguja redonda, redonda con número 20 o 15, ¿ya? 15 o 20. Entonces, si quiero suturar, por ejemplo, la aponeurosis de la cavidad, por ejemplo, ¿qué utilizamos? Una aguja redonda, pero de 35 o 30 de tamaño, ¿correcto? Entonces, para eso existe el tamaño de la aguja, ¿no? Para eso existe el tamaño. Entonces, hay una convención para eso. Este gráfico está mejor aquí. Para eso existe una convención. Vamos a comenzar a leer.